Me fui a preparar un té y quiero que me peguen pocos, así que a comprar hoy. Bien, perdón. Continuamos. En la parte final del discurso, Gori previene a los jueces para que no prejuzguen a sus defendidos por los sucesos ocurridos recientemente en París. Sin embargo, una vez más, Gori, sin condenar los atentados de Baylat y Henry, intenta entenderlos en el contexto de una sociedad perversa y desde una perspectiva histórica. No son los potentados quienes tienen autoridad moral para espantarse con esos hechos violentos. Las generaciones venideras tendrán más motivos para asombrarse de la violencia estatal que los atentados de Bayard o Henry. No obstante, sería arbitrario inferir de aquellos actos de ciertos individuos una responsabilidad moral colectiva que todos los que profesan el mismo credo que aquellos hombres. Vamos de nuevo. No obstante, sería arbitrario inferir de aquellos actos de ciertos individuos una responsabilidad moral colectiva para todos los que profesan el mismo credo que aquellos hombres. Responsabilidad colectiva. ¿A qué le suena? ¿Se acuerdan del principio de culpabilidad? De la historia del derecho penal, de la responsabilidad colectiva, evolucionamos a la responsabilidad individual. ¿Sí? Ustedes no tienen idea, no tienen noción de lo que saben. Porque el adquirimiento del conocimiento que tuvieron fue tan gradual y lento, que no lo percibieron, no lo percibieron. Saben y mucho. Hay muchos más delitos cometidos por gente de otros credos políticos o partidarios y a nadie se les ocurre responsabilizar por ello a todos los liberales, a todos los republicanos, a todos los monárquicos, etc. Sería absurdo querer aplicar el artículo 248 por sus ideas sociales o políticas a todos los que comulgan ideológicamente con alguien que ha cometido un ilícito. Luego Gori considera los casos posibles de robo por necesidad, o sea, las situaciones límite. En estos casos no hace falta ser anarquista para eximir de responsabilidad penal a quien roba o hurta para sobrevivir. Y en su apoyo cita la autoridad de uno de los más influyentes juristas italianos, Francesco Carrara. Recuerden ese nombre y recurran a él cuando sea necesario. En cuanto a la objeción de la Fiscalía de que los acusados no son meros anarquistas teóricos, sino revolucionarios, Godoy responde que ser revolucionario no implica necesariamente ser violento. Repito, ser revolucionario no implica necesariamente ser violento. Ser revolucionario es, y siempre ha sido, apoyar el avance de la libertad y combatir el despotismo. Y hoy por hoy no es otra cosa que poner la fuerza consciente al servicio de los derechos de los trabajadores.
Si los revolucionarios se ven llevados ocasionalmente a la vía violenta, es porque siempre una violencia arbitraria y previa pretende detener ese avance necesario de la historia. Gori no lo dice expresamente, pero su posición apunta a que el tribunal comprenda los casos de violencia revolucionaria bajo los conceptos jurídicos consagrados de defensa propia y legítima defensa. ¿Sí? Medio forzado tal vez, pero ustedes saben de qué hablamos cuando hablamos de defensa propia y legítima defensa. Incluso también bajo el concepto político liberal de resistencia a la opresión. Resistencia a la opresión. Recuerdo haber leído alguna vez, no sé si un tratado, un manual de derecho constitucional, el derecho innato de cada ser humano a ejercer la resistencia a la opresión. Como puede comprobarse con ejemplos históricos que mencionan en su apoyo. En síntesis, los argumentos jurídicos de Gori para eximir a sus defendidos de una supuesta asociación ilícita para atentar contra la propiedad y las personas son los siguientes. A. No se ha probado que ninguno de ellos haya cometido ningún acto concreto en ese sentido. B. Las ideas anarquistas no se refieren a la aniquilación de la vida de los burgueses, sino a la aniquilación de un sistema fundado en la división de clases. C. Nadie debe ser condenado por actos que han cometido otros individuos en nombre de un credo común, ya que la responsabilidad penal es individual. La responsabilidad penal es individual. Principio de culpabilidad. Principio constitucional de culpabilidad. D. La necesidad no hace el delito. Principio no anarquista, sino liberal humanitario, consagrado en el mismo derecho penal moderno. E. Proclamarse revolucionario no es hacer apología de la violencia. F. Cuando los revolucionarios recurren a la violencia, lo hacen en legítima defensa propia y en base a un derecho irrenunciable de resistencia a la opresión. Era líquido, no aguanto. Yo uso ala en polvo. El último argumento jurídico se centra en los vicios procesales en que se funda la acusación. La policía y el fiscal se basan en testigos secretos. Testigos secretos. Es decir, espías. Gori repudia estas supuestas pruebas de tres maneras. A. Alega la invisibilidad moral e intelectual de quienes ejercen esa profesión. B. Muestra con un caso real, casi humorístico, la debilidad de tales testimonios. C. Cita una vez más a la autorizada opinión jurídica de Carrara acerca del carácter retrógrado y autoritario de tales procedimientos. Muchas cosas para decir. De hoy. Sin palabras. Gori cierra su discurso aludiendo nuevamente el carácter ideológico del juicio. No se está juzgando ningún crimen específico, se está jugando al pensamiento libre, el arte y al trabajo, ejemplificados respectivamente en los nombres de los tres acusados: Galleani, Nomellini y Baravino.
Sea cual fuera la sentencia que pronuncie el tribunal, hay una hay una instancia superior al tribunal que dará su veredicto absolutorio a la anarquía. La historia. Poético, ¿no? Sea cual fuera la sentencia que pronuncie el tribunal, hay una instancia superior al tribunal que dará su veredicto absolutorio a la anarquía. La historia. Lo ya haber escuchado más recientemente algo parecido. Veamos ahora cuáles son los rasgos específicos de este discurso. Perdón. Como ya dije, se trata del discurso de un abogado, no de un acusado. Pero este abogado, Pietro Gori, se presenta a sí mismo como alguien que debería también estar en el banquillo. Su causa es la misma que la de los procesados. Es decir, Gori se identifica sin reservas y plenamente con su defendido, más allá de una simple relación entre abogado defensor y parte acusada. Y sus defendidos son malhechores por las ideas que profesan. Perdón, si sus defendidos son malhechores por las ideas que profesan, él también entonces es uno de esos malhechores. B. Pero acá es claro que la palabra malhechor tiene un sentido irónico y crítico al sistema legal y judicial. Si la ley y la justicia tratan como malhechores a estas personas por profesar ideas de igualdad, libertad y solidaridad, entonces la ley y la justicia definen como crimen a la honradez. Si los honrados son considerados criminales, Gori puede sostener con orgullo que él también debería estar en el banquillo. En efecto, su defensa muestra cómo son los otros que nunca son llevados a condena judicial ni a proceso, los que en realidad roban, matan, falsean, corrompen funcionarios, afrentan a las familias y generan desorden y violencia social, lo que subyace implícitamente en el concepto de honrados malhechores, referido a los acusados es, por oposición, que los llamados ciudadanos ejemplares de los sectores privilegiados no son otra cosa que criminales legales. Criminales legales, amparados por el orden jurídico y político imperante. Amparados por el orden jurídico y político imperante. Los tribunales y la ley positiva tratan como delincuentes a los honrados y como buenos ejemplares ciudadanos a los que cometen todo tipo de daño contra la sociedad. C. Esa contraposición entre honradez real y honradez legal nos lleva al problema de la filosofía anarquista del derecho y la justicia. El tema cobra especial interés por la mención explícita de Gori, por la mención explícita que Gori hace sobre el final de su discurso, a la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Nos permite esa alusión clasificar a Gori y al anarquismo en general dentro de una filosofía naturalista. Ya los que son algunas materias saben el positivismo y el naturalismo, etc. y sus diferencias. Más de una vez ha querido ubicar al anarquismo como una variante de la metafísica y naturalista, pero ocurre que ello es un grosero error. El naturalismo es una suerte de platonismo jurídico que subordina el derecho positivo a un supuesto orden eterno e inmutable de valores, derecho natural. Recuerden que Platón sostenía que había dos planos, ¿sí? El ideal y este en el cual nos movemos y vivimos. Nuestro plano es una mala copia del ideal. ¿Sí? Y debemos aspirar a asemejarnos al plano ideal. Lo que quiere decir con esto, lo que acabo de leer,
es que en el plano ideal están las normas eh, naturalistas, y en el plano eh, real se debe proyectar esas normas en el derecho positivo. ¿Sí? Más o menos, esa es la explicación. Desde esta tesitura, cuando el derecho positivo no responde a esas pautas valorativas, no se lo reconoce como legítimo derecho. Pero si bien la doctrina del derecho natural puede servir para atacar un determinado orden jurídico y político vigente, actual, siempre sirve también para legitimar otro posible, por lo que el anarquismo no puede ser nunca una forma de naturalismo. Además, aunque no todo anarquismo es matriz materialista, en general los anarquistas son adversarios declarados de ese tipo de dualismo idealistas y metafísicos. Cuando Bakunin y Kropotkin hablaban de derecho natural, no se refieren a ese invento metafísico que los juristas llaman de igual manera, sino que se referían a las leyes biológicas, manifestaciones espontáneas del mundo natural, como las entienden los científicos de las ciencias naturales. En este discurso, Cori no aclara a qué llama ley natural, pero es muy probable que lo haga en el mismo sentido que Bakunin y Kropotkin. Porque para el anarquismo la justicia nunca puede consistir ni plasmarse en un ordenamiento jurídico, esto es, estatal coactivo, sea este el vigente u otro posible. El anarquismo no confunde la idea de justicia con la de derecho. Repito, el anarquismo no confunde la idea de justicia con la de derecho, como hace el positivismo ideológico, pero tampoco subordina al derecho positivo un concepto trascendente de justicia, como lo hace el naturalista. El anarquismo separa tan radicalmente los conceptos de derecho, norma positiva coactiva y de justicia que los contrapone de manera definitivamente irreconciliable. Leamos que llegamos. Por ello mismo el discurso de Gori reviste una doble faceta, sin confundirlas una con la otra. Por un lado es un discurso de propaganda anarquista, por otro lado es un discurso jurídico. En otras palabras, reúne, sin confundirlas, una teoría sobre la justicia, crítica a la sociedad y a las instituciones vigentes, y una defensa judicial centrada en el mismo derecho positivo. Es decir, en tanto anarquista consustanciado con los acusados, Gori no puede limitarse al simple papel de abogado profesional. Hace la apología de las ideas anarquistas sobre las que debería ser una sociedad justa. Y esto es lo que se ve en la primera parte del discurso y también en la segunda, cuando declara que los que verdaderamente matan, roban, corrompen, etc., son los privilegiados y potentados que nunca comparecen ante un tribunal porque sus actos contra la humanidad no son reputados delictivos por la ley. Pero en tanto abogado profesional que debe defender con la ley en la mano a los acusados, debe argumentar también en el derecho positivo mismo, sin confundirlos con sus propios juicios de valor. Y esto es lo que efectivamente hace cuando muestra que no hay un solo indicio de delito cometido por su defendido, ni hay configuración del tipo penal del artículo 248. Y cuando recuerda que el robo por necesidad nunca configura delito y que el recurso a espías y testigos secretos es antijurídico porque viola garantías procesales. Este doble carácter del discurso de Gori, por diferencia de los otros discursos anarquistas vistos hasta aquí, se debe a su doble condición de anarquista y abogado defensor de sus compañeros. Reitero, defender una cierta teoría de la sociedad justa no implica necesariamente tener una visión y un naturalista del derecho. Esto solo ocurre cuando el jurista niega el carácter del derecho al derecho positivo, coactivo, alegando que no se adecua al derecho justo, o sea, a lo que él pretende que debería ser el derecho, también coactivo. Pero para un anarquista el derecho positivo nunca puede ser justo, porque se respalda en la coacción estatal. Sin embargo,
como cualquier jurista o abogado, Gori puede apoyarse en él estratégicamente. Esto es, sin verse obligado a considerarlo justo para lograr un triunfo judicial, como en este caso intenta Gori, para sobreseer a sus defendidos. Por último, podemos ver que Gori alude a dos tipos de juicios distintos. A. El legal propiamente dicho. B. El juicio de la historia. La distinción entre el juicio legal y el juicio del porvenir parece clara. Gori ha dedicado la segunda mitad de su discurso a la defensa propiamente judicial legal. En cambio, la primera parte de su discurso fue de propaganda anarquista, es decir, fue su defensa del anarquismo y la anarquía en general, no la de este o aquel anarquista por esta o aquella acusación penal específica, y fue la defensa del anarquismo ante el Tribunal del Pueblo y de la Historia. Ahora bien, el pueblo y la historia no son lo mismo. El aspecto propagandístico del discurso de Gori va dirigido al pueblo, no a los jueces del tribunal, o en todo caso no a los jueces de manera directa. Y por pueblo creo habría que entender a las clases trabajadoras, explotadas y oprimidas. Sin esta interpretación, si esta interpretación es correcta, ese pueblo solo puede emitir su juicio propio sobre el anarquismo, abrazando al mismo tiempo la causa anarquista. Permiso, perdón. Mientras disfrutamos de Smashing Pumpkins, una bandita. Pero Gori sabe que el pueblo puede expresar ocasionalmente su simpatía por los procesados anarquistas sin volcarse consciente y plenamente al anarquismo. Esa conversión general de las clases explotadas y marginadas al anarquismo solo puede venir más rápida o más lentamente con el correr del tiempo. Es decir, el juicio del pueblo sobre el anarquismo solo será emitido en un futuro histórico, lejano o cercano, pero cierto. Entonces, parece que el pueblo puede emitir dos juicios distintos. Uno particular sobre estos acusados específicos, los defendidos por Gori, independientemente de lo que sentencien los jueces del tribunal, pero también, y más importante, el pueblo emitirá su juicio histórico en un futuro donde la anarquía reine finalmente entre los hombres. Es como si se tratara de tres juicios distintos encerrados sucesivamente en círculos cada vez más amplios. Los jueces del tribunal pueden condenar o absolver a los defendidos de Gori. El pueblo puede absolver a estos acusados, moralmente y al margen de lo que sentencia el tribunal. Pero la historia los absolverá irremediablemente, a ellos y a su causa, cuando la anarquía se vea realizada. Late en esto una metafísica de la historia común a todo el siglo XIX y parte del XX. La historia como progreso y derrotero de la libertad. Y esta visión de la historia es compartida por liberales progresistas, marxistas y anarquistas. Repito, esta visión de la historia es compartida por liberales progresistas, marxistas y anarquistas. Sus diferencias se centran solo en la velocidad y en los modos en los que se producen los cambios históricos. Evolución o revolución, linealidad o dialéctica, y en el significado de este reino de la libertad y la igualdad realizada. Siempre habrá estado. Nada, a reflexionar, si es que vieron este video. Un abrazo.